El aroma a jazmín y azafrán flotaba en el aire, denso y embriagador, una promesa dulce y sofocante de lo que estaba por venir. Mis muñecas, frías bajo el peso de los brazaletes de oro macizo, temblaban sobre el regazo de seda carmesí. Cada hilo del vestido que me envolvía parecía susurrar una historia de opulencia y cautiverio, un tejido de lujo comprado con mi libertad. Fui vendida. La palabra resonaba en el silencio de la alcoba, no como un eco, sino como el latido sordo y constante de un tambor de guerra en mi pecho. Me habían preparado como a un manjar para el sultán, adornado como a un ídolo para el sacrificio, y ahora, en la quietud de la noche nupcial, esperaba al hombre que era mi dueño. Un príncipe al que nunca había visto. La habitación era una jaula dorada, magnífica en su crueldad. La luz de la luna se filtraba a través de las celosías de madera de sándalo, dibujando patrones geométricos en las alfombras persas que cubrían el suelo, rejas de luz y sombra que aprisionaban mi reflejo en los espejos de plata. El único sonido era el crepitar de las lámparas de aceite, cuyas llamas danzaban como espíritus inquietos, proyectando mi silueta temblorosa contra los muros de estuco. Afuera, el palacio de Topkapi era un gigante dormido, un laberinto de secretos y poder del que yo era la pieza más nueva y vulnerable. Un peón en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Cerré los ojos, intentando evocar el olor salado del mar de mi tierra, el tacto áspero de las redes de pesca de mi padre, la risa de mi hermana pequeña. Pero esos recuerdos eran ahora fantasmas, desvanecidos por el perfume abrumador del incienso y la mirra. Me habían enseñado a obedecer, a ser sumisa, a complacer. Mi cuerpo había sido instruido, pero mi alma se negaba a arrodillarse. En algún rincón profundo de mi ser, una chispa de rebeldía se negaba a extinguirse. Una pequeña brasa de la niña que corría descalza por la playa, soñando con barcos y horizontes lejanos, no con príncipes y jaulas. Entonces lo oí, un sonido que atravesó la quietud como una flecha. Pasos, firmes, deliberados, acercándose por el corredor de mármol. No eran los pasos sigilosos de los eunucos, ni el roce suave de las zapatillas de las sirvientas. Era el caminar de un hombre con autoridad, el eco del poder mismo. Cada pisada era un martillazo en la puerta de mi destino, un recordatorio de que mi tiempo de espera había terminado. El corazón se me detuvo y luego se desbocó. Un pájaro, enloquecido, atrapado en la jaula de mis costillas. Estaba aquí. La gran puerta de madera tallada gimió al abrirse, un lamento grave que pareció sacudir los cimientos de la habitación. Una figura imponente se recortó en el umbral, su silueta ancha y poderosa bloqueando la luz del pasillo. Era más alto de lo que había imaginado, una montaña de hombre envuelta en sombras y en el aura inconfundible del mando. No podía distinguir sus rasgos, solo la presencia abrumadora que llenaba el espacio, consumiendo el aire y dejando un vacío helado a su paso. El mundo se encogió hasta reducirse a esa puerta, a esa sombra. Él entró y el silencio se hizo aún más profundo, más pesado. El aroma a cuero y a noche del desierto emanaba de él, una fragancia masculina y salvaje que contrastaba con los perfumes florales de la alcoba. Con un movimiento lento y calculado, cerró la puerta. El sonido del pesado cerrojo al encajar en su lugar fue definitivo, el sello final de mi nueva vida, de mi prisión. Se movió hacia mí con la gracia silenciosa de un depredador, sus botas de cuero hundiéndose sin ruido en las gruesas alfombras, y yo, inmóvil, con la cabeza gacha, esperaba la sentencia. Se detuvo justo delante de mí. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, la tensión que vibraba en el aire entre nosotros. La espera se alargó,
un hilo tenso a punto de romperse. ¿Qué clase de hombre sería? ¿Un tirano cruel? ¿Un amante indiferente? Si te atreves a descubrir el secreto impensable que esta noche de bodas reveló, quédate hasta el final y déjame saber en los comentarios desde qué rincón del mundo acompañas mi historia. Entonces, una mano se alzó y con una delicadeza que me desarmó por completo, sus dedos rozaron el borde de mi velo. Lo levantó lentamente y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que nada era como me lo habían contado. Porque en su mirada no había deseo, sino un abismo de dolor. En sus ojos no vi al conquistador que me habían descrito, ni al heredero de un imperio forjado a sangre y fuego, sino a un hombre atrapado en su propia fortaleza dorada. En ese instante, todo el esplendor del Imperio Otomano, con sus minaretes que arañaban el cielo y sus ejércitos que hacían temblar al mundo, se contrajo hasta caber en la tensa distancia que nos separaba. Estambul, el corazón vibrante del poder, latía con fuerza más allá de estos muros. Una ciudad de poetas y asesinos, de fe y de intrigas, donde la vida de un hombre valía menos que la ambición de otro. Y yo, una extranjera, una esclava convertida en princesa, era la última pieza en un tablero cuyo juego apenas comenzaba a comprender. Había sido llevada al centro del poder, sin saber que el poder era, en sí mismo, la más cruel de las prisiones. Mi hogar olía a sal y a libertad. Crecí en una pequeña isla del Egeo, un trozo de roca y olivos besado por un sol inclemente y abrazado por un mar de un azul inverosímil. Mi infancia transcurrió entre las barcas de pesca de mi padre y las historias que mi abuela tejía en su telar, relatos de ninfas y héroes antiguos. No conocía la seda, pero sí la caricia del sol en mi piel. No sabía de joyas, pero coleccionaba conchas que la marea abandonaba en la orilla como tesoros efímeros. Era una vida sencilla, anclada en el ritmo de las estaciones y en la certeza del amor de mi familia. Una vida que me fue arrebatada con la misma violencia con la que una ola arranca la arena de la playa, dejándola desnuda y despojada. El día en que los barcos corsarios anclaron en nuestra bahía, el cielo azul se cubrió de un humo negro y espeso. El terror fue una tormenta súbita que arrasó con todo, silenciando las risas y convirtiendo los cantos en lamentos. Me separaron de mi familia con una brutalidad que me dejó sin aliento. El último recuerdo de mi madre fue su mano extendida, intentando alcanzarme mientras me arrastraban hacia la oscuridad. Fui encadenada en la bodega de un barco junto a otras almas rotas y durante semanas el único horizonte que conocí fue el de mi propia desesperación. Allí aprendí la primera lección de mi nueva vida, que un cuerpo puede ser encadenado, pero el espíritu, si se aferra a un recuerdo, puede permanecer libre. El mercado de esclavos de Estambul era un festín para los ojos y una herida para el alma. Un lugar donde la belleza era una maldición y la esperanza una mercancía que pocos podían permitirse. Fui exhibida en una tarima bajo la mirada lasciva y calculadora de hombres que me veían no como a una persona, sino como a una posesión, un objeto exótico para adornar sus vidas. Me obligaron a abrir la boca para que examinaran mis dientes, palparon mis brazos, evaluaron cada centímetro de mi ser con una frialdad que helaba la sangre. Fue allí, en medio de la más absoluta humillación, que el jefe de los eunucos del harén imperial, el temido Kislar Aga, me eligió. Vio en mi mirada no la sumisión, sino un fuego indómito que para su sorpresa decidió no extinguir, sino reclamar para su príncipe. El harén imperial, lejos de ser el paraíso sensual que imaginan los extranjeros, era una intrincada red de alianzas y traiciones,
un jardín de bellezas letales donde la envidia florecía a la sombra del poder. Gobernado con puño de acero por la sultana Kösem, una mujer cuya inteligencia era tan legendaria como su crueldad, el harén era una sociedad en miniatura, con sus propias leyes, castigos y recompensas. Cientos de mujeres de todos los rincones del imperio convivían en una jaula de oro, compitiendo ferozmente por una mirada, una noche, un gesto del hombre que era el centro de su universo. Allí aprendí a callar, a observar y a comprender que el silencio podía ser tanto un escudo como un arma. Durante meses fui despojada de mi identidad para ser moldeada en una nueva. Me borraron el nombre, la lengua, las costumbres, me llamaron el ara, la que brilla, y me instruyeron en las artes que, según ellos, definían a una mujer: la música, la danza, la poesía y, por encima de todo, el arte de complacer. Cada día era una batalla por no olvidar a la niña que fui, por mantener viva la llama de mi verdadero yo, mientras mi cuerpo aprendía a moverse y a hablar de una forma que no era la mía. Me prepararon meticulosamente para la noche de bodas, para ser la consorte perfecta del príncipe Kael, un hombre del que solo se oían susurros. Decían que su mente era tan afilada como su cimitarra, y su corazón tan frío como el mármol de sus aposentos. Pero los susurros nunca contaron la historia completa. Omitieron la profunda melancolía que anidaba en el fondo de sus ojos oscuros, una tristeza tan antigua y palpable que se conectó instantáneamente con la mía. Todo el poder, toda la riqueza y toda la preparación del mundo no me habían alistado para encontrar un alma tan fracturada como la mía en el hombre que debía ser mi amo. ¿Por qué me miraba de esa manera, como si viera en mí no a una novia, sino a un fantasma de su propio pasado? El gran secreto de nuestra noche de bodas no era un acto de dominio, sino una confesión silenciosa. Y yo estaba a punto de descubrir qué verdad dolorosa ocultaban los muros de aquel palacio. Estoy escribiendo el bloco 3. El tiempo se detuvo en el espacio suspendido entre su mano y mi rostro. El velo, una fina barrera de seda roja, ya no estaba allí para ocultarme, y me sentí completamente expuesta bajo su escrutinio. Su mirada no me recorrió con la avidez de un propietario, sino que se ancló en mis ojos con una intensidad que era a la vez dolorosa y extrañamente familiar. Por un instante, el poderoso príncipe Kael, el futuro sultán, pareció un niño perdido, buscando en mi rostro una respuesta a una pregunta que yo ni siquiera podía imaginar. Mi corazón, que antes latía con el pánico de una presa, ahora lo hacía con la cadencia confusa de la incertidumbre. Había ensayado 1000 escenarios para esta noche en mi mente, pero ninguno se parecía a este silencio cargado de espectros. Finalmente, sus labios se separaron. Esperaba una orden, una palabra de posesión, pero lo que salió fue un susurro ronco, apenas audible, que se quebró a mitad de camino. Eres igual a ella. 3 palabras que no significaban nada y lo significaban todo. Cayeron en el silencio de la alcoba como piedras en un pozo profundo, y las ondas de su impacto me golpearon con fuerza. ¿Ella? ¿Quién era ella? Mi mente, entrenada para obedecer y complacer, se quedó en blanco. No había respuesta que pudiera darle, no había papel que pudiera interpretar. Por primera vez desde que llegué a este palacio, no sabía qué se esperaba de mí, y esa ignorancia era más aterradora que cualquier amenaza física. Mi silencio pareció ser la única respuesta que él esperaba. Su mano, que aún flotaba cerca de mi rostro, cayó a su costado como si hubiera perdido toda su fuerza. Apartó la mirada y el vínculo que nos había unido por un instante se rompió, dejándome a la deriva en un mar de confusión. El aire se llenó de una historia no contada, de un duelo que aún sangraba en el corazón, de
Este hombre formidable. Comprendí entonces que yo no era la protagonista de esta noche. Era tan solo una actriz de reemplazo, empujada al escenario para interpretar un papel escrito para otra persona, una mujer cuyo fantasma ahora ocupaba la habitación con más autoridad que yo, y entonces hizo lo impensable. No me tocó, no me besó, no ejerció el derecho que le habían otorgado la ley, la religión y el precio que pagó por mí. En lugar de eso, me dio la espalda, un gesto tan simple, tan definitivo, que fue como una bofetada. Caminó a través de la opulenta habitación, alejándose de la cama nupcial que había sido preparada con tanto esmero de mí, la novia que le habían ofrecido. Sus pasos lo llevaron hacia un rincón oscuro, hacia un pesado arcón de madera de cedro con incrustaciones de nácar, un objeto que parecía más un cofre de soldado que el mueble de un príncipe. Se arrodilló ante él, con la espalda ancha y poderosa, ahora curvada por un peso invisible. El sonido del cerrojo, al abrirse, fue un chasquido metálico que rompió el hechizo. Observé inmóvil mientras levantaba la pesada tapa. El interior del arcón no brillaba con oro ni con joyas, como yo habría esperado. En su lugar, parecía contener objetos sencillos, casi pobres. Con una reverencia que me dejó sin aliento, extrajo algo de las profundidades del cofre. No era una corona ni una espada. Era un pequeño pájaro de madera, tallado de forma tosca, con restos de pintura azul desvaída en sus alas. Un juguete, juguete de un niño, o quizás el recuerdo de uno. Un objeto tan humilde y fuera de lugar en medio de tanto lujo que me pareció la cosa más preciosa del mundo. Lo sostuvo en la palma de su mano como si fuera un gorrión vivo y frágil. Sus dedos, largos y fuertes, acostumbrados a empuñar una cimitarra, acariciaron la madera gastada con una ternura que contradecía por completo su reputación. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo su mirada se perdía en las imperfecciones de la talla, como si a través de ese simple objeto pudiera viajar a otro tiempo, a otro lugar. En ese momento no era el temido príncipe Kael, el león del imperio. Era solo un hombre, desnudo en su dolor, aferrándose al último vestigio de un recuerdo que lo estaba destrozando por dentro. Y yo era la única testigo de su vulnerabilidad. Sin decir una palabra, se levantó y caminó hacia el gran balcón que se abría a los jardines privados. La luz de la luna bañaba su rostro, perfilando una expresión de anhelo tan profunda que sentí una punzada de empatía, un sentimiento peligroso en mi posición. No me miraba a mí, sino a la noche, a los cipreses que se alzaban como centinelas silenciosos. «Te lo prometí», susurró al viento, a la memoria que sostenía en su mano. Nunca habría otra. Su voz era la de un hombre que cumple una sentencia, un juramento hecho sobre una tumba. Aquellas palabras sellaron mi destino de una forma que nunca habría previsto. Entonces se giró hacia mí. Sus ojos, ahora desprovistos de confusión, me miraron con una fría y clara resolución. «Serás mi esposa», declaró, y su voz recuperó el timbre de mando que le correspondía. «Tendrás el título, la protección, la riqueza que conlleva ser mi consorte. Vivirás en este palacio como una reina, pero nunca, jamás, compartiré tu lecho. Eres mi esposa ante el mundo, pero una extraña en la intimidad de estas paredes». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida que me habían prometido, de la función para la que me habían preparado. El impacto de su decreto me dejó sin aire. Una esposa virgen, en el corazón de un harén obsesionado con la sucesión y los herederos. Era una condena mucho más sutil y cruel que la muerte. Me convertía en un enigma, en un objeto de sospecha y escrutinio. Sería una reina sin poder, una esposa sin influencia, una mujer en un limbo perpetuo, envidiada por mi posición y despreciada por mi esterilidad impuesta.
sufriría la ira de la sultana madre, la envidia de las otras concubinas y el desprecio de la corte. Me había salvado de su cama para arrojarme a una jauría de lobos. No ofreció más explicaciones. Volvió al arcón, depositó el pájaro de madera en su interior con el cuidado de un sacerdote guardando una reliquia sagrada y lo cerró. El sonido del cerrojo fue, esta vez, el de una puerta de celda cerrándose. Se dirigió a la salida, su capa de seda ondeando tras él como un ala oscura. En el umbral, se detuvo por un instante sin volverse. Nadie debe saberlo, dijo, su voz cortante como el acero. Para todo el imperio eres mi amada esposa. La consumación de nuestro matrimonio fue un éxito. Tu vida, y quizás la mía, dependen de que representes bien este papel. Se fue. La puerta se cerró tras él con un sonido sordo y definitivo, dejándome sola en la inmensa alcoba nupcial. El aire aún conservaba su aroma a sándalo y a secreto. La cama, con sus sábanas de seda y sus pétalos de rosa, parecía una burla. Había llegado como una esclava esperando ser poseída y me había convertido en la guardiana de un secreto real. Una mentira que tendría que tejer cada día para sobrevivir. Mi noche de bodas había terminado, y yo estaba más atrapada que nunca, no por las cadenas de un matrimonio, sino por los hilos de un misterio que amenazaba con estrangularme. El equilibrio inicial se había hecho añicos. Ya no se trataba de sobrevivir a las atenciones de un hombre poderoso, sino de navegar un océano de intrigas con un secreto mortal como único salvavidas. ¿Quién era esa mujer a la que tanto me parecía? ¿Qué promesa le hizo el príncipe, tan sagrada como para desafiar las leyes de su propio imperio? Y sobre todo, ¿cómo podría una mujer sola, una extranjera sin aliados, mantener una mentira de esa magnitud en un lugar donde hasta las sombras susurran? ¿Creéis que un secreto así puede guardarse por mucho tiempo en un lugar donde las paredes tienen oídos? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Mi verdadera prueba no había hecho más que empezar. El primer día de mi cuenta atrás transcurrió en una bruma de pánico. Las paredes de mis lujosos aposentos parecían encogerse, el techo de oro bajaba para aplastarme y el aroma de las flores del jardín se convirtió en el hedor dulzón de mi propia tumba. Cada tic-tac del reloj de agua era un grano de arena que caía en el reloj de mi vida. Me senté junto a la ventana, mirando sin ver los barcos que surcaban el Bósforo, y por primera vez desde que fui arrancada de mi hogar, me permití llorar. Lloré por la niña que fui, por la mujer que nunca llegaría a ser, y por la aterradora soledad de mi inminente final. La desesperación era un veneno frío que se extendía por mis venas, paralizando cualquier atisbo de esperanza. Esa noche, Kael irrumpió en mis aposentos. No entró con su sigilo habitual, sino como un huracán, su rostro una máscara de furia impotente. La noticia de la decisión de su madre le había llegado, y en sus ojos vi el mismo pánico que sentía yo, reflejado y amplificado por el peso de su propia responsabilidad. «Ella no puede hacer esto», rugió, pero su voz carecía de la convicción de un príncipe. Era el grito de un hijo atrapado en la red de su propia madre. Por primera vez lo vi no como mi dueño o mi captor, sino como un compañero de celda. Ambos éramos prisioneros de la misma mujer, de las mismas tradiciones crueles que ella esgrimía como un arma. En la crudeza de nuestra desesperación compartida, el muro de silencio que nos separaba se resquebrajó. Lo miré, mis ojos aún húmedos por las lágrimas, y le hice la pregunta que ardía en mi mente desde que descubrí la verdad. ¿Tu madre la mató?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mató a Leila. El impacto de mi pregunta lo silenció. No esperaba esa franqueza, esa audacia.
No respondió con palabras, no necesitaba hacerlo. El torbellino de dolor, rabia y una culpa insoportable que se desató en su mirada fue toda la confesión que yo necesitaba. En ese instante dejamos de ser un príncipe y su esposa impostora. Nos convertimos en aliados, unidos por un enemigo común y un pasado sangriento. Fue esa confesión silenciosa la que lo empujó al límite. Con un gesto de absoluta derrota, se dirigió al arcón de cedro, el santuario de sus recuerdos. «Hay más», dijo, su voz quebrada. «Mi madre no solo la mató, Leila esperaba un hijo, mi hijo». La revelación me golpeó con la fuerza de una ola, dejándome sin aliento. Safiye no solo había eliminado a una rival, había asesinado a su propio nieto. Kael me contó cómo su madre había orquestado todo para que pareciera un suicidio por deshonor, usando la muerte de Leila para enseñarle una lección brutal sobre el deber por encima del amor. Pero Leila, me dijo, era más inteligente de lo que nadie imaginaba. Había dejado algo atrás. De un compartimento secreto bajo el fondo del arcón, Kael extrajo un objeto que no era un juguete, sino algo infinitamente más valioso y peligroso. Un pequeño diario encuadernado en cuero gastado. Era de Leila, explicó, su voz llena de una reverencia rota. Era griega como tú, sabía leer y escribir, un secreto que guardábamos celosamente. En estas páginas lo escribió todo. Mis dedos temblaron al rozar la cubierta. Sentí el peso de la vida y la muerte de una mujer en mis manos. Kael me explicó que el diario contenía no solo los detalles de las amenazas de la sultana, sino también pruebas de otros crímenes, de tratos secretos con embajadores rivales, del uso de venenos para eliminar a enemigos políticos. Era la llave para destruir a la mujer más poderosa del imperio. Sin embargo, el diario era un arma de doble filo. Estaba escrito en una mezcla de griego y un código cifrado que solo Leila y él conocían parcialmente. Pero el mayor impedimento no era ese. Kael me confesó que había tenido el diario durante años, desde que un sirviente leal a Leila se lo hizo llegar tras su muerte. Nunca se había atrevido a usarlo. Exponer a su propia madre, a la válide sultana, con tales acusaciones, sin pruebas irrefutables, podría ser interpretado como traición. Podría fracturar la corte, debilitar la dinastía y sumir al imperio en una sangrienta guerra civil por la sucesión. Era un arma nuclear que, al ser detonada, arrasaría con todo, incluido él mismo. Mientras Kael hablaba de destrucción y guerra civil, mi mente, afilada por la inminencia de la muerte, vio un camino diferente. Él veía el diario como un instrumento de venganza pública, una opción de todo o nada. Yo lo vi como una herramienta de supervivencia privada. No necesitábamos detonar la bomba, solo necesitábamos que la sultana Safiye creyera que éramos capaces de hacerlo. No necesitábamos convencer a la corte, ni al ejército, ni a los líderes religiosos. Solo necesitábamos convencerla a ella. El miedo, me di cuenta, podía ser un arma mucho más precisa y eficaz que la verdad. Y en ese instante, un plan audaz y terriblemente arriesgado comenzó a florecer en mi mente. Me giré hacia Kael, la desesperación reemplazada por una calma gélida y una claridad absoluta. «No lo usaremos para exponerla», le dije, mi voz firme. «Lo usaremos para chantajearla». Le expliqué mi idea. Me presentaría ante la sultana antes del examen en una audiencia privada. No la acusaría abiertamente. En cambio, le contaría una historia que había oído. Un rumor sobre una joven llamada Leila. Y en esa historia incluiría un detalle muy específico del diario, un secreto que solo Leila y la propia sultana pudieran conocer. La amenaza no sería explícita, sino una serpiente enroscada a sus pies, lista para morder.
La obligaría a cancelar el examen para comprar mi silencio. Kael me miró como si hubiera perdido la razón. Era un suicidio, un movimiento en falso, una palabra equivocada, y su madre no dudaría en hacerme desaparecer de la forma más silenciosa y permanente posible. Pero al ver la determinación en mis ojos, comprendió que era la única opción que nos quedaba. Era mi vida la que estaba en juego, y yo estaba dispuesta a apostarla en una sola jugada. Con un gesto lento y solemne me entregó el diario. En ese momento el poder cambió de manos. Ya no era la esclava que esperaba su destino. Con el diario de una mujer muerta en mis manos, iba a convertirme en la mujer que la sultana nunca vería venir. La mañana siguiente llegó con la crueldad de un sol demasiado brillante que se derramaba por las ventanas e iluminaba la mentira en la que se había convertido mi vida. Las sirvientas entraron en tropel, con sonrisas cómplices y miradas curiosas, buscando en las sábanas de seda la prueba de mi honor y del cumplimiento del príncipe. Supe en ese momento que mi primera gran actuación acababa de comenzar. Tuve que fabricar un rubor, fingir una timidez gozosa y permitir que me llevaran a los baños como una heroína victoriosa. Cada murmullo, cada risa era una daga que se clavaba en mi conciencia, el eco de un engaño que apenas era consciente de cómo mantener. Mi cuerpo era un libro en blanco que todos creían haber leído. El verdadero desafío llegó cuando me presentaron ante ella, la válide sultana Safiye, madre de Kael, la mujer que realmente gobernaba el harén, y a través de su hijo, gran parte del imperio. Sus ojos, oscuros y penetrantes como los de un halcón, me analizaron sin piedad, mientras yo realizaba la reverencia prescrita. Me ofreció dulces y me habló con una voz melosa que no lograba ocultar el acero que había debajo. Sus preguntas sobre la noche eran veladas, pero su intención era clara. Buscaba la confirmación de que la alianza, mi propósito, se había sellado. Le ofrecí las respuestas ensayadas, las frases vacías que había construido en la soledad de la madrugada, rezando para que mi rostro no traicionara el pánico que sentía. Pronto descubrí que la sultana Safiye era una fuerza de la naturaleza, una maestra de la manipulación cuya única obsesión era la perpetuidad de su linaje. Su aparente amabilidad se transformó en una vigilancia asfixiante. Cada día me enviaba tónicos de hierbas destinados a aumentar la fertilidad, brebajes amargos que me obligaba a beber delante de sus sirvientas más leales. Convocaba a los médicos del palacio para que me dieran consejos sobre mis deberes como esposa, y sus conversaciones siempre giraban en torno a la inminente llegada de un heredero. Su sonrisa era una orden y su preocupación una amenaza. Me estaba convirtiendo en el recipiente de sus ambiciones, un recipiente que sabía que permanecería vacío. Pero la sultana no era mi única enemiga. En el jardín de No, serpientes que era el harén, una destacaba por el veneno de su mirada. Zeynep. Había sido la favorita de Kael antes de mi llegada, una belleza de cabello cobrizo y ambición desmedida. Desde el primer día, me estudió con un odio apenas disimulado. Me veía no solo como una rival, sino como una usurpadora que le había arrebatado el premio que creía suyo por derecho. No podía atacarme directamente, pues yo era la esposa legítima, la Haseki sultana, pero su guerra era una de susurros, de rumores, plantados como semillas venenosas en los oídos fértiles del harén. Zeynep era un artista de la intriga. Orquestaba pequeños incidentes para humillarme, como olvidar informarme de un cambio de protocolo o asegurarse de que el vestido que me asignaban para una ceremonia tuviera un defecto sutil. Sus espías, un ejército de sirvientas y concubinas menores que le debían favores, me seguían a todas partes, informándole de cada palabra, cada gesto, cada suspiro. Buscaba una fisura en mi armadura
una debilidad que pudiera explotar para demostrar al príncipe y a su madre que habían cometido un error al elegir a una extranjera pálida en lugar de a ella, una verdadera flor del imperio. La presión de su vigilancia era constante, un recordatorio de que un solo paso en falso podría destruirme. Para el resto del mundo, sin embargo, mi vida era un cuento de hadas. Cuando aparecía en público del brazo del príncipe Kael, éramos la imagen de la devoción. Él interpretaba su papel a la perfección. Su mano en la parte baja de mi espalda era firme y posesiva. Sus sonrisas eran cálidas y sus palabras, susurradas al oído para que solo yo las escuchara, eran el veneno perfecto para los ojos curiosos de la corte. «Mantén la cabeza alta, Elara. Nos están observando», me decía, mientras su pulgar dibujaba círculos en mi piel, un contacto que me erizaba, no por la pasión, sino por el terror helado de nuestra farsa. Éramos los actores más consumados en el escenario más peligroso del mundo. En medio de 1900, esta asfixiante red de mentiras y peligros, encontré un inesperado resquicio de luz en la forma de una niña. Se llamaba Ayla, la hermana pequeña de una de las concubinas, una chiquilla de apenas 7 años con ojos tan grandes y curiosos como los de una gacela. No estaba contaminada por las intrigas del harén y me miraba con una admiración pura y sincera. A menudo la encontraba en los jardines y compartía con ella historias de mi isla, relatos de criaturas marinas y cielos estrellados. Su risa era un bálsamo para mi alma atormentada, un recordatorio de la inocencia que una vez tuve. Protegerla se convirtió en mi ancla, en mi razón para no dejarme hundir. La presencia de Ayla, sin embargo, también elevó las apuestas emocionales. Me di cuenta de que mi caída no solo me afectaría a mí. Zeynep, al notar mi afecto por la niña, comenzó a usarla sutilmente en su contra, dándole pequeños castigos por faltas imaginarias cuando yo estaba cerca, una forma de demostrar su poder y de herirme indirectamente. Este acto de crueldad encendió en mí una furia protectora que no sabía que poseía. Dejó de ser solo una cuestión de supervivencia. Ahora se trataba de proteger la única brizna de bondad que había encontrado en ese lugar. Mi aparente fragilidad comenzó a endurecerse, convirtiéndose en una determinación silenciosa y afilada. Pasaron las semanas y luego los meses, y con cada luna nueva, la ausencia de un embarazo se hacía más notoria, más escandalosa. Los susurros que Zeynep había plantado comenzaron a dar sus frutos amargos. «Es estéril», oía murmurar a las concubinas tras los abanicos. «¿O es que no ha logrado complacer al príncipe?» La valide sultana dejó de sonreír. Sus audiencias se volvieron interrogatorios, sus preguntas cada vez más directas y humillantes. La presión se estaba volviendo insoportable. El peso de la corona que llevaba en la cabeza parecía aplastarme, recordándome que mi valor en este mundo se medía únicamente por mi capacidad para producir un heredero. Una noche, Zeynep casi logra su objetivo. Sabiendo que el príncipe Kael a veces visitaba mis aposentos por la noche simplemente para discutir asuntos de la corte y mantener las apariencias, urdió un plan. Sobornó a una de mis sirvientas para que dejara una puerta entornada y avisó a 2 eunucos leales a la valide sultana de que estábamos teniendo una disputa. Su esperanza era que me encontraran en un extremo de la habitación y al príncipe en el otro, probando la frialdad entre nosotros. Su plan era astuto, casi perfecto. El aire se llenó de una tensión palpable cuando oímos los pasos acercándose. Pero Kael, criado en este nido de víboras, poseía un instinto para la traición que yo aún estaba aprendiendo. Al oír el más mínimo ruido fuera de lugar en el pasillo, reaccionó en una fracción de segundo.
Me tomó por la cintura, me atrajo hacia él con una fuerza abrumadora y estrelló sus labios contra los míos. Fue un beso brutal, sin ternura, un acto de pura estrategia política. En ese preciso instante la puerta se abrió de golpe y los eunucos nos vieron, a mí atrapada en sus brazos, en un abrazo que parecía inequívocamente apasionado. Se retiraron de inmediato, balbuceando disculpas. Kyle me soltó, su rostro una máscara de furia contenida. «Nunca bajes la guardia», siseó. Habíamos sobrevivido, pero por muy poco. Ese incidente fue un punto de inflexión. Comprendí que no podía seguir siendo una víctima pasiva, esperando el próximo ataque. Tenía que tomar el control. Comencé mi propia investigación silenciosa. Pasaba horas en la vasta biblioteca del palacio, con la excusa de mejorar mi turco, pero en realidad buscando en los registros y crónicas cualquier mención de una mujer llamada Leila. Escuchaba atentamente las conversaciones de las sirvientas más viejas, esas que guardaban las historias olvidadas del harén, tratando de encontrar una pista, un eco de la mujer cuyo fantasma yo encarnaba. Necesitaba saber quién era ella, qué le había sucedido y por qué su memoria tenía tanto poder sobre el príncipe. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Leila no había sido una simple concubina. Había sido el amor de la juventud de Kyle, una mujer de origen humilde, una esclava como yo, a la que él había amado con una devoción que rozaba la herejía para un miembro de la dinastía. Su nombre era un tabú en el palacio, borrado de los registros oficiales, pero vivo en los susurros temerosos de quienes la recordaban. Descubrí que había muerto joven, de forma repentina y misteriosa, justo antes de que Kyle fuera enviado a gobernar una provincia lejana. Su muerte no fue natural, fue un asesinato. La revelación me heló la sangre. El dolor en los ojos de Kyle ya no era solo por la pérdida, sino por la injusticia. Su promesa de no tocar a ninguna otra mujer era un monumento a un amor asesinado. Pero, ¿quién la había matado? ¿Y por qué? La respuesta más probable era tan aterradora que apenas me atrevía a considerarla. La valide sultana Safiye, una mujer que no se detendría ante nada para asegurar que su hijo se casara con alguien que sirviera a sus propósitos políticos, eliminando cualquier distracción del corazón. Si ella fue capaz de matar por poder una vez, ¿qué no me haría a mí, la esposa infértil que se interponía en el camino de un heredero? Mientras yo desentrañaba el pasado, el presente se volvía cada vez más insostenible. La falta de un heredero del príncipe heredero se había convertido en un asunto de Estado. El gran visir, un hombre astuto y aliado de la sultana Safiye, comenzó a expresar su profunda preocupación en las reuniones del diván. Los líderes religiosos, a su vez, hablaban de malos presagios, insinuando que la unión de nuestro príncipe con una extranjera de fe desconocida había atraído la ira divina sobre el imperio. La presión sobre Kyle se volvió inmensa. Lo estaban acorralando, usando mi esterilidad como arma para debilitar su posición. La situación llegó a un punto crítico durante el festival del Ramadán, en una reunión pública con las mujeres más importantes de la corte. La sultana Safiye, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, hizo un anuncio devastador. Invocando una antigua y bárbara tradición, declaró que, por el bien del imperio y para acallar los rumores maliciosos, yo me sometería a un examen de fertilidad. Sería inspeccionada por las parteras reales y los médicos más eminentes para determinar la causa de mi desafortunada condición. Era una humillación pública, un acto de crueldad calculado, pero era mucho más que eso. Era una sentencia de muerte. El silencio que siguió a su anuncio fue ensordecedor. Zeynep apenas podía ocultar su sonrisa triunfante.
Las otras mujeres me miraban con una mezcla de lástima y morbo. Un examen así, por supuesto, revelaría la verdad. Revelaría que todavía era virgen. La mentira sobre la que se sostenía mi vida y la de Kael quedaría expuesta ante nuestros peores enemigos. El escándalo destruiría al príncipe y a mí, probablemente, me esperaba el destino de las esposas deshonradas, un saco de seda y las frías aguas del Bósforo. Me quedé allí, congelada, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. No había escapatoria. Rechazar el examen sería una admisión de culpa. Aceptarlo sería una confesión. La sultana Safiye me había acorralado con la brillantez de un general sitiando una ciudad. Me había dejado sin defensas, sin rutas de escape. Kael, que se encontraba en una reunión del consejo, no sabía nada de esto. Estaba sola, frente a la mujer que muy probablemente había asesinado a la última mujer a la que su hijo amó, y que ahora estaba a punto de destruirme a mí. El juego había llegado a su fin. Al volver a mis aposentos, encontré a la pequeña Ayla esperándome con una flor en la mano. Su sonrisa inocente fue como una puñalada en el corazón. ¿Qué sería de ella si yo desaparecía? La desesperación me invadió, una ola fría y oscura. Por primera vez, consideré la posibilidad de que no sobreviviría. Miré mi reflejo en uno de los espejos de plata. Vi a una joven asustada, muy lejos de su hogar, atrapada en un juego mortal de poder. Pero debajo del miedo, vi también la chispa de desafío que el jefe de los eunucos había visto en el mercado de esclavos. No me rendiría, no les daría la satisfacción. La fecha del examen fue fijada para dentro de 3 días. 3 días para encontrar una salida a lo imposible. 3 días para urdir un plan que pudiera salvarme de la humillación y de la muerte. La noticia se esparció por el palacio como un reguero de pólvora y sentí el peso de miles de ojos sobre mí esperando mi caída. La noche cayó sobre Estambul, pero para mí la verdadera oscuridad estaba apenas comenzando. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Hay alguna salida cuando tu propio cuerpo está destinado a traicionarte? Si crees que hay una esperanza, tienes que seguir viendo. La pregunta ya no era si el secreto saldría a la luz, sino cuántos de nosotros arrastraría consigo cuando lo hiciera. El día del examen amaneció, gris y plomizo, como si el propio cielo se hubiera contagiado de la atmósfera fúnebre del palacio. Me vistieron con un simple caftán de lino blanco, el color de la inocencia y del sacrificio. Mientras caminaba por los largos corredores de mármol hacia los aposentos de la valide sultana, sentía cientos de ojos clavados en mi espalda. Eran las miradas de las concubinas, de los eunucos, de las sirvientas. Una mezcla de lástima, desprecio y una morbosa curiosidad por presenciar mi caída. Cada paso resonaba como el de un condenado camino del patíbulo, pero en mi interior el miedo había sido reemplazado por una calma gélida. Sostenía el diario de Leila, oculto en un pliegue de mi vestido, y su peso era mi única armadura. La sultana Safiye me recibió en su cámara privada, un santuario de poder y opulencia. Estaba reclinada en un diván de terciopelo púrpura, rodeada de cojines bordados en oro, como una araña en el centro de su tela. Una sonrisa fina y cruel curvaba sus labios pintados de rojo. Creía que yo había ido a suplicar, a rogar por una clemencia que no pensaba concederme. A su lado, de pie en la sombra como un cuervo a la espera del festín, estaba Zeynep, su rostro encendido por el triunfo anticipado. El aire era denso, cargado con el perfume de nardos y la inminencia de la destrucción. La trampa estaba puesta y yo caminaba directamente hacia ella. «Acércate, hija mía», dijo la sultana, su voz un goteo de miel venenosa. «Sé que debes estar ansiosa, pero no temas. El
Examen es una simple formalidad, por el bien del imperio y para acallar las malas lenguas. Pronto, todo esto habrá terminado. Me detuve a la distancia prescrita, realicé una reverencia perfecta y mantuve mi mirada fija en la suya, negándome a mostrar el más mínimo atisbo de miedo. Dejé que su discurso terminara, que el silencio se asentara en la habitación, un silencio que estiré deliberadamente, tomando el control del ritmo de la conversación. Mi calma pareció desconcertarla por un momento. Cuando finalmente hablé, mi voz fue suave, pero resonó con claridad en la quietud de la cámara. «Su Majestad es muy amable», comencé, «pero no es el examen lo que perturba mi espíritu. Anoche tuve un sueño muy extraño, o tal vez fue el recuerdo de una triste historia que me contó una vieja sirvienta». La sonrisa de Safiye se tensó en los bordes. Zeynep frunció el ceño, confundida por mi aparente desvío del tema. Era la historia de una pobre muchacha griega. Creo que su nombre era Leila. Al pronunciar el nombre prohibido, un cambio casi imperceptible recorrió el rostro de la sultana. Fue como ver una fina grieta aparecer en la superficie de una estatua de mármol. Continué, tejiendo mi relato con los hilos de la verdad que había encontrado en el diario. Hablé del amor de Leila por un gran príncipe, un amor tan profundo que la hizo creer que las reglas del poder no se aplicaban a ella. Describí su alegría al descubrir que llevaba en su vientre al hijo de su amado, un secreto que compartió solo con su alma más cercana. Mientras hablaba, no apartaba los ojos de Safiye, observando cómo su fachada de compostura imperial comenzaba a erosionarse, cómo sus dedos se apretaban con fuerza sobre el brocado de un cojín. Zeynep me miraba con abierta hostilidad sin comprender el juego que se estaba desarrollando. Y entonces lancé mi anzuelo, el detalle preciso y letal que había elegido del diario de Leila. «Lo más triste de la historia, Majestad», continué, mi voz teñida de una falsa inocencia, «es que la pobre muchacha temía a una gran reina, una reina que cultivaba en sus jardines privados el acónito de invierno. Le escribió un poema a su amado diciéndole que la sonrisa de esa reina era como la flor, hermosa en el frío, pero con una raíz que contenía el veneno más fulminante. El nombre de la planta, un secreto botánico celosamente guardado por Safiye y sus boticarios, cayó en el aire como una gota de ácido. Por un instante, la máscara de la valide sultana se desintegró por completo. Vi en sus ojos un destello de furia pura, primordial, el reconocimiento de que su secreto más oscuro había sido expuesto. Fue solo un segundo, pero en ese segundo supe que había ganado. El poder en la habitación cambió de manos de forma tan brusca que fue casi palpable. Zeynep, aunque ignorante del significado exacto de mis palabras, sintió el cambio en la atmósfera. La confusión en su rostro se transformó en alarma al ver la expresión de su protectora. La cazadora se había convertido en la presa. El silencio que siguió fue un campo de batalla en sí mismo. Ninguna de las dos habló. Era una negociación muda, una lucha de voluntades librada en el espacio entre nosotras. Yo no necesitaba decir «cancele el examen». Ella no necesitaba preguntar «¿qué es lo que quieres?». Mi conocimiento era mi demanda, su silencio, su capitulación. Podía sentirla calcular las consecuencias, llamarme mentirosa y arriesgarse a que yo revelara más, o ceder y contener la amenaza que yo representaba ahora. Era una jugadora experta, pero yo había puesto sobre la mesa una carta que no podía contrarrestar. «Son solo cuentos de esclavas», siseó finalmente, intentando recuperar el control. «Tienen demasiada imaginación». Fue su última defensa, un intento débil de desestimar la amenaza. Pero yo no retrocedí. «Quizás», respondí suavemente, «pero a veces los cuentos dejan rastros. Dicen que esta muchacha dejó pruebas de todo lo que sabía.
cartas, poemas, un diario, cosas que si cayeran en las manos equivocadas, podrían fácilmente incendiar un imperio. La amenaza ya no estaba velada. Estaba sobre la mesa, fría y dura como el acero de una daga. Safiye se levantó de su diván en un único movimiento fluido y violento. Se acercó a mí hasta que solo nos separaban unos centímetros. Podía oler su perfume, sentir la ola de frío que emanaba de su furia contenida. Sus ojos eran dos esquirlas de obsidiana. El examen, dijo, su voz un susurro mortal. Es innecesario. Los médicos me acaban de informar de que ha habido un milagro. Al parecer, la dosis de tus tónicos de fertilidad era incorrecta. Han decidido suspender el tratamiento y cualquier tipo de inspección hasta nuevo aviso. Había encontrado una salida, una excusa pública para salvar las apariencias. Había cedido. Con un gesto brusco de la mano, despidió a Zeynep, quien salió de la habitación con el rostro desencajado por la conmoción y la humillación de la derrota. Una vez a solas, la sultana se inclinó hacia mí. «Has ganado esta batalla, niña», me susurró, su aliento frío en mi mejilla. «Pero has comenzado una guerra que no puedes ni empezar a comprender. A partir de ahora, dormirás con un ojo abierto, porque mientras tú tienes tus cuentos, yo tengo a mis verdugos, y ellos no necesitan pruebas». La promesa de muerte era tan clara como el sol de mediodía. Salí de sus aposentos con la cabeza alta, mi corazón martilleando contra mis costillas no por miedo, sino por el torrente de adrenalina. El harén entero estaba reunido en los pasillos, un mar de rostros expectantes. Caminé entre ellos, en silencio. Minutos después, un heraldo anunció la noticia. Por decreto de la válide sultana, el examen de la Haseki sultana quedaba cancelado indefinidamente debido a una indisposición. El jadeo colectivo fue como una ola. Vi la incredulidad, el respeto y en algunos ojos un nuevo tipo de miedo. Ya no era la frágil esclava extranjera, era una fuerza a tener en cuenta. Sobreviví a lo imposible, pero ¿a qué precio? La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero al hacerlo había declarado la guerra a la mujer más peligrosa del imperio. Ya no habría más ataques velados, no más intrigas sutiles. A partir de este momento, cada sombra podría ocultar a un asesino, cada plato de comida podría contener veneno, cada palabra amable podría ser una trampa mortal. Si crees que esta victoria merece ser contada, comparte esta historia para que el mundo sepa que incluso en las jaulas más oscuras, la voluntad de sobrevivir puede forjar las armas más inesperadas. El juego por el trono acababa de empezar de verdad. En los días que siguieron a mi confrontación con la sultana, un silencio antinatural se apoderó del harén. Los susurros cesaron. Las miradas de soslayo fueron reemplazadas por reverencias profundas y temerosas. Me había convertido en un espectro, una mujer que había entrado en la guarida de la leona y había salido no solo ilesa, sino victoriosa. Zeynep desapareció sin dejar rastro. Su ausencia un recordatorio brutal de las consecuencias del fracaso en la corte de Safiye. Había ganado espacio, respeto y, sobre todo, miedo. Pero la victoria tenía un sabor amargo, el regusto metálico de una guerra que solo acababa de empezar. La paz era solo una ilusión, la calma tensa que precede a la más violenta de las tormentas. Esa noche, Kael vino a verme. No había en él rastro del hombre atormentado y distante que conocí en mi noche de bodas. Me miró con una nueva luz, una mezcla de asombro y un profundo respeto que valía más que todas las joyas del tesoro imperial. «Lograste en un día lo que yo no he conseguido en años», admitió, su voz desprovista de orgullo, llena solo de una cruda honestidad. «Pusiste de rodillas a mi madre».
En ese momento, la dinámica entre nosotros se transformó para siempre. Ya no era su esposa comprada, ni el fantasma de su amor perdido. Me había convertido en su igual, en su aliada más inesperada y formidable. «Ya no estás sola en esto, Elara», me prometió, y por primera vez le creí. Cuando me quedé a solas, saqué el diario de Leila de su escondite. Acaricié el cuero gastado, sintiendo el peso de la vida que contenía. Esta mujer, a la que nunca conocí, me había salvado la vida desde más allá de la tumba. Su coraje se había convertido en el mío, su secreto en mi arma. Me di cuenta de que mi supervivencia conllevaba una deuda, una responsabilidad de honrar su memoria, de asegurar que la injusticia de su muerte no quedara impune. Reflexioné sobre la mujer en la que me estaba convirtiendo, una estratega, una chantajista, una jugadora en el gran tablero del poder. La niña de la isla se había desvanecido para siempre, reemplazada por la sultana que ahora era. Para no olvidar a esa niña por completo, busqué a Ayla en los jardines. La encontré persiguiendo mariposas, su risa una melodía pura en medio de la atmósfera envenenada del palacio. Me senté con ella y, usando una pequeña navaja que había conseguido, tallé para ella un pequeño delfín en un trozo de madera, contándole historias del mar que tanto añoraba. Fue un acto de reafirmación, una promesa a mí misma de que, aunque tuviera que luchar con las armas de mis enemigos, no me convertiría en uno de ellos. Protegería la inocencia, donde quiera que la encontrara, como un faro en la oscuridad que amenazaba con consumirme por completo. Esa misma noche, la promesa de guerra de Safille se hizo realidad. Una sirvienta, con el rostro inexpresivo, me trajo el sorbete de limón que solía tomar antes de dormir. Mientras lo dejaba sobre la mesa, unas gotas cayeron cerca de la jaula, donde Ayla a veces dejaba a su pequeño canario. El pájaro, curioso, picoteó el líquido azucarado. Apenas un instante después, emitió un trino agónico, se convulsionó y cayó fulminado al fondo de la jaula. Me quedé helada, mirando el sorbete, luego el pequeño cuerpo sin vida del pájaro. El mensaje era inequívoco. La primera bala en nuestra guerra silenciosa acababa de ser disparada. El miedo, frío y familiar, intentó apoderarse de mí, pero esta vez fue diferente. Lo sentí, lo reconocí y luego lo empujé a un lado, reemplazándolo por una furia helada. Safille no iba a intimidarme. No iba a vivir cada día temiendo la sombra en la esquina o el veneno en mi copa. Miré mi reflejo en el espejo de plata. Los ojos asustados de la esclava se habían ido, y en su lugar había la mirada dura y resuelta de una reina. Esto ya no era solo por sobrevivir, era por Leila, era por Ayla, era por cada mujer que Safille había aplastado bajo el peso de su ambición. Ya no iba a defenderme, iba a atacar. Sostengo el diario de Leila en mis manos mientras contemplo las luces de Estambul desde mi balcón. Mi enemiga ha demostrado que no se detendrá ante nada, pero ha cometido un error fatal. Cree que este diario, el secreto de su crimen, es mi única arma, pero no sabe que, oculto en sus páginas, entre poemas de amor y relatos de miedo, Leila dejó un último secreto, uno que ni siquiera Kael conoce. Un secreto tan devastador que no solo podría destruir a una sultana, sino hacer temblar los mismos cimientos del trono otomano. La guerra ha sido declarada y la primera sangre casi derramada. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la verdadera tormenta está a punto de desatarse.